Son referentes en cerámica roja para todo el NOA. Nos recibió el presidente de Cerámica del Norte, Juan José Soler. Bueno, con Boom Vivat vinimos a Cerámica del Norte, estamos con su presidente Juan José Soler. ¿Cómo estás, Juanjo? ¿Bien? Bien, Pedrito, ¿vos? ¿Todo lindo? Bien, acá estamos, venimos a charlar un poco de todo, pero básicamente de la cerámica, una empresa que data de 1936, que cumplió 80 años, es así, ¿no? Así es. Contanos un poco de eso, de 80 historia. Años, me imagino, de una historia muy larga. Una historia larga. Cerámica nace en el 36, de la mano de tu bisabuelo, de Pedro Soler Núñez, y bueno, y tiene un crecimiento constante y sostenido a través del tiempo, en el cual hay años, digamos, que marcaron hitos en función de cómo fue la evolución y cómo fue el crecimiento tecnológico, para llegar a este momento con 5 plantas, claro, que generan una producción de 2.500 toneladas por día, que llevado a ladrillos son 100 millones de ladrillos por año. 100 millones de ladrillos por año. Contame eso me imagino en el último tiempo, por ahí reciente, 10, 15 años, situaciones del país que han ido variando, idas y vueltas eternas. Bueno, mirá, el otro día justamente leía un artículo que decía que quien hoy tiene 30 años vive un 40% de su tiempo en crisis. Claro. Así que si uno lo lleva más hacia atrás para ver un poco de historia, si nos ponemos a ver lo que fue la Argentina aproximadamente del año 73 en adelante, y por ir desde el punto de vista económico, lo que fue el cambio en el mundo de los paradigmas económicos a partir de la crisis del petróleo del año 74, claro, bueno, ahí hasta que se fueron estabilizando esas cosas en el mundo, Argentina nunca pudo superar sus vaivenes de momento de florescencia y momento de crisis. Es decir, que esta empresa le tocó vivir muchísimos años, digamos, muchísimas décadas en crisis. En los últimos 10 años se dio algunas situaciones especiales en la Argentina, porque a partir de la crisis del 2001 se sale con una fuerte devaluación. Claro. Esto genera, digamos, una economía medianamente competitiva en esos tiempos con esta devaluación, y eso logró de que por unos años Argentina tenga lo que se denomina el superávit gemelo, es decir, el superávit fiscal y superávit comercial. Bueno, como nos cuesta la normalidad a nosotros, rápidamente se empezó a deteriorar el tipo de cambio, empezó de vuelta a hacerse la economía no competitiva, y cuando se estabiliza el mercado, ese ascendente de la soja, que había hecho un pico de 600 toneladas, de 600 dólares a tonelada, se vuelve a situaciones normales de 300. Es decir, que esto generó de vuelta una profundización de la crisis, generó un déficit fiscal profundo, y bueno, y algo que se venía manejando hasta hace 3, 4 años, que era como virtud el no endeudamiento, después de haber salido del default y todo lo demás, volvimos a recurrir al endeudamiento. Bueno, y en este marco, ¿no?, con una por ahí retracción del sector, me contaba que estuviste en Buenos Aires, ¿cómo está la cosa? Porque también bajó la obra pública, bajó la construcción de viviendas, o sea, hay indicadores que son por lo menos preocupantes a nivel país, y ¿qué se ve de eso en Buenos Aires? ¿Qué se está hablando? Y bueno, lo que se ve en Buenos Aires es lo que se ve en todo el país, nada más que todos sabemos que la Argentina pobre, la Argentina profunda, como se le dice, sobre todo el noroeste, se lo vive, las necesidades insatisfechas y primarias son más grandes, digamos, que las necesidades de allá. Es decir, comparar toda esta inversión que se hizo en los últimos años en Cava, en la capital federal, frente a las inversiones que se hicieron en esta zona, hay una asimetría importante. No obstante, bueno, sí trataron en este último tiempo de trabajar con bastante intensidad en lo que es la recuperación del Belgrano, que es un tema importante para la producción del NOA y particularmente de Salta. Y lo que sí, la retracción económica es grande,
en el sector de la construcción está totalmente profundizada, y en lo que depende del producto nuestro, la caída de la demanda está más o menos en el orden del 50%. Mencionaste el Plan Belgrano, que uno de los ejes era reactivar los ferrocarriles, que en la historia incipiente de Cerámica del Norte era como que los mercados Córdoba y Buenos Aires se podía llegar los productos de manera más fácil a través del ferrocarril. Claro. Algo que ahora es mucho más complejo, ¿no? Claro, sabemos que Argentina fue un país pionero, sobre todo en Sudamérica, en América Latina, de lo que fue el transporte por medio del ferrocarril. Claro. ¿No? Y Argentina, para llegar a ser un país importante y ya con desarrollo sostenido, tiene que apostar a los tres medios de transporte, ¿no? Que es el carretero, el ferroviario y el pluvial. Claro. Y complementarlos entre sí para tratar de no solamente achicar distancias, sino hacerlo más competitivo y que la traslación, por ejemplo, el ferrocarril demore menos tiempo para llegar al puerto. Entonces crear toda una infraestructura de base que lo transforme en un país que le dé una competitividad importante a la producción. El ferrocarril eso cumple una misión fundamental, ya lo había cumplido, digamos, hacia los primeros años del siglo anterior, y bueno, cuando Cerámica comienza y empieza a tener una dinámica productiva y se consolida como una empresa que podía tener una característica nacional, los mercados importantes obviamente eran Buenos Aires y Córdoba, ¿no? Sobre todo por un problema de desarrollo, poniéndonos lo que eran los años 40 en Argentina, y por un problema y por un tema de densidad. Claro. ¿No? Salta en los años 50 tendría una población de 400.000 habitantes en toda la provincia, y en la capital habría 150.000 habitantes, claro. Así que desde el vamos nomás, era una producción que superaba lo que era una demanda totalmente localista, tomando claro. Salta y Jujuy como una sola unidad operativa. Entonces esto llevaba de que gracias al ferrocarril el poder ingresar ahí al mercado importante de la Argentina